¿Y qué tal la vida? Lo vamos a hablar, pero es el problema, que uno Sí, que inicia... no te quiero Dar hablar spoiler. nada porque después se repite y Sí. no sale igual de Bueno, natural. pues no me digas nada. Entonces, ¿y tú cuántos días vas a la semana a entrenar? Depende demasiado de lo que yo tenga en la semana. Ok. Pero como 3, Ah, bueno. 4. Lo importante es ir. Y más con el trajín de vida que uno tiene. Tú estás muy bonita. Gracias. Muy, muy linda estás. Ay, está bonita, Confía, confía. Me veo como más rubia. Y a veces como que, ay, Dios mío, ¿para qué fue que llegué tan temprano? Mejor Porque así. como la gente está acostumbrada a que nadie se apunte. Claro. Hay veces que tengo yo que esperar y que hace una hora Sí. la gente y yo digo, En el tema, por ejemplo, de los eventos, ajá, ahí sí es tedioso, porque los eventos siempre comienzan usualmente una hora después. una hora después. Ya yo como que hice las pases con eso, de que yo tengo como un chip de que de verdad yo no puedo llegar tarde. Entonces Qué ya yo bueno. llego temprano y aprovecho para hablar con los gerentes de marca y Networking. como hacerme fotos y Sí. cosas así. Al final tú estás en lo correcto. Claro. O sea, que no te No, y contagies. por lo menos así tú como que deja esa marca tuya de que Ujú. si la gente sabe, no, ella siempre llega temprano, Sí, como que, también. bueno, no sé, si Sí, sí, algún sí. día, pero Hello, hello. Aquí hablaremos contigo de ahí a ahí. ¡Ay! Hello, Ana Mía Abreu, bienvenida. muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación a conversar conmigo de ahí a ahí. De ahí a ahí. De ahí a ahí, que tú estuviste, siempre lo traigo a colación, en el de tú a tú en pandemia. Sí. Que ahí estuvimos hablando. Live. Ahí sí, cuando en esos tiempos los live eran el toque de queda, literalmente. Ya lo sabes. ¿Cómo estás? ¿Estás muy linda? Gracias, tú también, te decía. Yo estoy bien, muy tranquila. ¿Estás tranquila? Sí, muy tranquila. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Cuéntame de ti, Ana, tu infancia. ¿Tu infancia siempre fue con esas pinceladas de creatividad? Yo Porque- diría que sí. Sí, porque para ser maquilladora hay que tener una vena de creatividad, Sí. de imaginación, de arte, obviamente. 100%. ¿Siempre te gustó como pintar? Ujú. Sí, realmente, bueno, yo soy la más joven, ya no puedo decir la más chiquita, de mis hermanos y nos llevamos muchos años. Entonces, como que somos 4, pero yo tenía mi vida también como solitaria, digamos, porque ya yo estaban en la universidad, o sea, ya estaban en otra época, me llevan 8, 14 y 16, Ay, mi madre. de madre y padre. ¡Wow! Y desde chiquita yo empecé a pintar, me encantaba dibujar, después empecé clase de pintura y por ahí seguí, siempre fui así. ¿Y cómo fue tu infancia? Sobre todo por lo que explicas ahora de que tus hermanos te llevaban una cantidad considerable de años. Te sentías, dijiste que estabas solitaria, pero realmente No, era... yo la amaba. ¿Que amabas qué? ¿Que amabas qué? Yo amaba como esa dualidad, porque yo jugaba de forma solitaria, digamos, a mí me encantaba jugar Barbie sola, porque yo hacía mi mundo, Sí. pero tenía tiempo con cada uno de mis hermanos y con mis padres y con mis abuelos. Ujú. Entonces, realmente yo la amé, o sea, no puedo decir que fue perfecta porque ninguna infancia lo es, pero tengo muchos buenos recuerdos. ¿Cuántos son? Varones y... Somos 3 hembras y un varón. Y un varón. Y entonces él, ¿cómo él se llevaba con ustedes, siendo 3 mujeres? Súper bien, pero es que te digo, él me lleva 14, 14. el varón. Entonces, cuando yo tenía 1 año o 2, él se fue con AFS a Canadá 1 año, Ujú. volvió, ya entró a la universidad, pero yo siento que yo tuve como un timing de mi niñez y preadolescencia con cada uno de mis hermanos. Por ejemplo, yo tengo muchas cosas que para ser tan femenina o girly o pink son como que la gente se queda, ¿qué? Sí. Por ejemplo, yo soy fan de Dragon Ball, o sea, pero nivel Dios. Y eso por mi hermano. O sea, mi hermano jugaba Tomb Raider, Resident Evil, como PlayStation, Sí. yo estando muy chiquita, y yo amaba verlo. Ajá. Y cuando él empezó la universidad o trabajaba o algo, no podía ver Dragon Ball, que lo daban a las 4 de la tarde. Y cariño, yo Me se lo acuerdo. grababa a esa hora y mi felicidad máxima era cuando él llegaba a verlo de nuevo, cuando él llegaba. Claro. Entonces, como que yo siento que cada uno me crió un poquito de cierta forma, porque mami y papi cuando me tuvieron
estaban un poco más adultos de lo que era normal en el 90, Mm. porque papi tenía 45 ya y mami 38. Ok. Pero obviamente ellos tuvieron a mis hermanos con 21 y Sí, 27. Lo que exacto. pasa es que A ti te tuvieron ya me luego tuvieron de última. Sí, de último. Me identifico contigo porque yo tengo un hermano también. Ujú. No nos llevamos tantos años. Y él también veía Dragon Ball Z, Power Rangers, todos esos muñequitos de varones. Y yo los veía con él y me gustaban y me traen recuerdos. Claro, y tú adquieres ciertas formas de ser que viene cuando hay esa influencia masculina. Claro. Igual que cuando los varones se crían con mujeres también. Sí, totalmente. Y sin embargo, Ana Mirella, que es tu prima, Ujú. ustedes han creado una relación tan unida que parecen hermanas, sí son más contemporáneas y a lo largo de los años hasta trabajan juntas en las redes sociales, incluso con un podcast. ¿Cómo surgió esa relación con Ana Mirella sin ser hermanas? Es que imagínate, o sea, lo que te digo, de que yo estaba sola porque mis hermanos estaban grandes y Ana y yo éramos las únicas de la misma edad. De la misma edad. Entonces, mi papá es el hermano más grande, el Ujú. papá de Ana Mirella es el hermano más pequeño. Entonces, tú sabes que siempre el más grande y el más pequeño tienen como un bonding. Sí. Y ella iba a mi casa. Mi papá, al ser el mayor, mis abuelos siempre vivieron conmigo. Ok. Entonces, mi casa era la casa donde iban todos los tíos El a núcleo. visitar a mis abuelos. Por lo tanto, yo veía más a mis primos que Claro. quizá algunos entre ellos. Entonces, Ana Mirella iba todos los fines de semana y al ser las únicas de esa misma edad, siempre tuvimos esa conexión desde que o sea, todo mi recuerdo de niñez es con Ana Mirella también. Ya luego en el colegio, etapa de niña, adolescente, has hablado en ocasiones acerca de que sufriste bullying. Ujú. ¿Por qué te hacían bullying y qué recuerdos te trae ya como adulta esos tiempos? Bueno, yo creo que la primera vez que yo lo experimenté, yo tenía que estar como en quinto, sexto, por ahí, no me acuerdo qué edad que uno tiene ahí, como 10. 10, 11 Quizá años. como 10. Sí. Yo era muy hormonal, entonces yo era bastante peluda Ah, ok. y tenía bastante bigote y muchas cejas. Ah, Entonces, yo me acuerdo que los niños, fue en quinto, porque los de sexto iban donde me di que la niña con bigote, la ay, niña Dios con santo. bigote. Y de verdad, para mí fue chocante en esa edad. Yo estaba loca por quitarme esos bigotes. Después me cambiaron de colegio y en el colegio nuevo, que era solamente de faldas, ahí los niños me empezaron a decir, ¿por qué tú tienes la pierna tan grande, amiguita? Y cosas así que yo realmente nunca había visto que eran más grandes de lo normal. O sea, como que ahí fue que yo dije, pero es verdad, yo tengo la pierna más grande que las otras niñas. Y me hacían muchísimo bullying con eso de las piernas. Yo llegaba a mi casa súper frustrada, sobre todo en esa edad que uno es tan inseguro. Y yo lloraba y eso. Había un niño incluso que estaba por mí, enamoradito de mí. Me decía, tú deberías de hacerte una lipo en esas piernas, pero yo en séptimo. Lipo. Ajá, y yo así, como que de verdad me frustraba bastante, pero yo siento que eso también hizo que yo fuera como más fuerte. Ujú. Como que yo llegó un punto que yo dije, yo no voy a llorar más por eso, o sea, como que empecé a forjar quizá un carácter más fuerte y yo le decía, como que le respondía, no, y poco a poco me fui dejando de sentir mal. Fíjate cómo algo que me llamó la atención, cómo tú viviste hasta los 10 años Ujú. siendo tú y eso nunca te había afectado, tú ni siquiera te habías dado cuenta Sí. hasta que un externo comenzó a relajarte y a tomar y a resaltarlo de ti. Claro, porque por ejemplo cuando me hacían bullying con los vellos, o sea, con el bigote y la ceja, yo me sentía mal, pero ¿qué pasa? Yo sabía que eso se quitaba. No era algo como de mí, Ujú. de mi cuerpo o algo que no se pudiera cambiar tan fácil. Como que yo simplemente decía, yo me voy a quitar eso y mi hermana me llevó a escondida una vez, me depiló en escondida de mi mamá porque era algo como que no me llegaba tan profundo. Ujú. Ya con el cambio de colegio, que sí me criticaban las piernas, era algo como que yo decía, wow, eso yo no puedo quitármelo, como que eso sí es parte de mí. Y me empecé a cuestionar por qué eran diferentes. O sea, Ujú. uno empieza a preguntarse, pero ¿por qué yo soy diferente en ese aspecto? Y en esa época no se sabía ni Ujú. nada. Entonces, sí, ahí sí me afectó más, pero también creo que hizo que yo cambiara completamente, como que creo que la parte quizás más fuerte de mi carácter vino por todo eso y como yo aprender
es increíble como uno tiene como esa resiliencia de siendo niños, como de aprender a navegar en esa situación. Pero en tu caso, porque a muchos niños le pasa que en lugar de hacerse más fuerte, crean una baja autoestima e inseguridades de por vida, que ya luego en la adultez tienen que trabajarla con un acompañamiento ya terapéutico. Claro, y no te voy a decir que no, claro que sí, eso me afectó muchísimo a través de los años en la adolescencia, con otros tipos quizá de bullying, no recuerdo bien, pero yo creo que lo que me dio quizá esa fuerza de que eso formara mi carácter fue precisamente la crianza, porque mi mamá era muy fuerte. Entonces, como lo que yo veía en mi casa, a pesar de ese bullying, era la forma de ser de mis padres, como que yo entendía que yo podía ser como ellos. Claro. Hablando de tus piernas, un pequeño paréntesis, tú tienes una condición que es la razón por la cual tus piernas son distintas o un poco más grandecitas. Bien grandota. Bueno, tú ves, así me gusta. Tú ves, yo dije grandecita. No, grandota. Entonces, ¿cuándo iniciaron a sospechar que algo había o el interés de ir a un médico para preguntar algún diagnóstico? Y ya luego de que el diagnóstico te lo dan, ¿qué ocurre después de ahí? ¿Algún tratamiento? ¿Tiene cura? Para también orientar un poco al que puede estar pasando por eso. Sí, me lo están preguntando bastante. Incluso voy a hacer un video al respecto porque es un tema que casi nadie conoce. O sea, a mí me empezaron a hacer bullying de eso cuando yo tenía 12 y yo me vine a enterar que eso era una enfermedad, porque es una enfermedad, a los 30. O sea, yo duré toda mi vida pensando que yo hacía las cosas mal. O sea, como que era mi culpa no poder rebajar la pierna. Pero ya, bueno, yo lo supe por una seguidora de Instagram. Yo tenía una muchacha que me escribía constantemente y me decía, Ana mía, yo creo que tú tienes lipedema, se llama lipedema. Y yo al principio la ignoraba porque a mí tanta gente me escribía cosas que yo como que lo ignoraba, porque una de las formas en la que me relajaban en el colegio era que me decían, amiguita, tú tienes elefantiasis. La elefantiasis es una enfermedad, pero no es para nada lo mismo. Entonces, como ya yo tenía ese chip de que me habían dicho anteriormente que yo tenía una enfermedad, yo como que sentía que era otro tipo de bullying. Y ella me escribía eso y yo la ignoraba. La ignoré por mucho tiempo, hasta que luego, en el 2019, yo me hice la manga gástrica, que es un tipo de bariátrica, y en los primeros meses yo no comía casi nada y no bajaba casi de peso. Entonces ahí yo dije, contrale, esto no es normal. Algo está pasando porque yo comía muy poco, nada más estaba comiendo líquido y no bajaba. Entonces ahí, pocos meses después, inició la pandemia y tanto tiempo uno en su casa, yo como que me llegó de nuevo el mensaje de la muchacha, Ana mía, yo creo que tú tienes lipedema, yo lo tengo. Entonces, cuando ella me dice, yo lo tengo, yo dije, espérate, déjame investigar. No estás relajando. Porque... Exacto. Y como yo estaba en ese momento también como buscando por qué yo no estaba rebajando más, yo lo busqué. Cuando yo lo busqué en YouTube, yo me puse a llorar. Yo dije, wow, o sea, cuando vi los testimonios de personas que lo tienen, yo dije, esto es lo que yo he tenido toda mi vida. O sea, como que toda la vida los doctores y las personas por ignorancia lo que me decían era, no, tú tienes que hacer dieta más estricta y más estricta y más estricta y más estricta hasta que llegué a la bariátrica y aún así no bajaba. Entonces, bueno, el lipedema es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. Puede pasar en hombres, pero es muy extraño. Es algo genético, no se sabe por qué ocurre, puede ser los cambios hormonales, porque siempre empeora cuando las mujeres desarrollan, o sea, cuando te llega la menstruación o en un embarazo o en condiciones así. Y afecta, hay diferentes tipos, te puede dar en los brazos, muslos y piernas. Entonces, no se cura. Realmente solamente hay dos formas de tratarlo, que es con operación, que es como un tipo, digamos, de liposucción, pero no es algo que puede hacer cualquier cirujano plástico, sino que tiene que ser especializado en lipedema porque la grasa del lipedema es diferente. O sea, lo que uno se le concentra en esas zonas del cuerpo es un tipo de grasa diferente que son como bolitas. Entonces, como si lipedema, o sea, lo que significa esa palabra es inflamación de la grasa. Entonces, como la grasa se inflama, no se pierde cuando tú haces ciertas dietas o ejercicios, sino que, por ejemplo, cuando yo bajo de peso súper fácil en las áreas que yo no tengo lipedema,
por ejemplo, la cara, la barriga, pero yo sí lo tengo en las piernas y en los brazos. Entonces, como que hay esa diferencia en la piel, en la textura, incluso cuando tú lo tocas, pero sobre todo el dolor. O sea, te duelen esas zonas, te sale mucho morado. Puedes tener... Y varices también. Sí, te pueden salir tu varices porque afecta la circulación. Porque como está la grasa ahí en bolas, no deja que la sangre circule igual. Y la otra forma es una alimentación más antiinflamatoria. Hay ejercicios que tú crees que te pueden ayudar, pero empeoran. O sea, a lo mejor es caminar, natación, cosas así. Las medias de compresión, presoterapia. Pero como eso se originó como, o sea, se detectó como enfermedad en el 2018, fue que la OMS no sé cómo se dice, cuando le pone el nombre de enfermedad a eso. Fue en el 2018, no hace ni 10 años. Entonces, hay muy pocos especialistas sobre eso. Yo no conozco a nadie en República Dominicana. O sea, todos los doctores que yo sigo están en España o en Estados Unidos o en Alemania. Incluso otra de mis primas, cuando yo lo descubrí, yo de una vez le escribí porque era la única otra de la familia que era igual que yo. Y yo le dije, esto es lo que tenemos, o sea, esto es lo que tenemos. Y ella justamente se iba a vivir a España y ella fue al doctor al que yo le recomendé y ella sí se operó. Ella se operó los brazos y las piernas. ¿Y qué tal el resultado? Es todo un proceso porque no es como que tú te puedes ir y operarte, porque como es algo que solamente los especialistas saben cómo tratar, tú tienes que quedarte durante la recuperación. Entonces hay que hacerte fisioterapia especializada en lipedema. Para ella fue bastante difícil la operación. No es fácil tú operarte la batata, los mulos, los brazos. O sea, bastante doloroso, pero sí le mejoró un poco el dolor y la apariencia estética mejora increíblemente. Lo que ella sí me dice que con el tiempo ella siente que vuelve a salir, como que tiene que estar demasiado arriba de eso y no dejar de usar las medias. Como que es algo que de verdad es un proceso y la terapia es dolorosa, o sea, hay los masajes y todo lo que hay que hacer. ¿Y tú te someterías a una cirugía? Yo creo que no. No. No, o sea, ¿qué te digo? O sea, como que a mí no me duele tanto, o yo no sé si fue que yo aprendí a vivir con el dolor, pero yo siento que es algo demasiado nuevo. Entonces, de verdad, o sea, entiendo a quien se lo quiera hacer porque, por ejemplo, hay personas que si tú no has hecho las paces con eso y eso tú todos los días te martiriza de que hay tu pierna tan grande o de que tiene un dolor muy fuerte, opérate y sal de eso. En mi caso no es así, en mi caso yo lo acepté y no me molesta. Lo que sí yo me operaría probablemente serían los brazos, pero porque sí te puedo decir que quizá la parte que más me molesta, las piernas no. Pero yo siento que es como algo de por vida, o sea, no es algo como que tú te vas a operar y ya tú vas a estar sin lipedema. O sea, esa ya es una enfermedad que tú tienes y hay que trabajarla con psicólogo porque hay personas que nunca lo llegan a aceptar. Entonces, quizá yo lo acepté porque yo empecé desde demasiado joven como con eso. Quizás si a ti te sale ya tú siendo una adulta después de dar a luz, quizá, y tú de repente te ves esas piernas que tú no reconoces, tú vas a decir, contrale, yo no quiero vivir mi vida con esto. Bueno, opérate. Claro. O si el dolor es insoportable o si hay menos movilidad. Pero si no, yo como que lo veo como una balanza, como, bueno, poner mi vida en riesgo. Como que no creo que lo haría. Quizá los brazos, pero la pierna no. Mencionaste algo súper interesante, el tema de los psicólogos, porque como es una enfermedad que afecta directamente el aspecto físico y sobre todo ya quizás en algunos casos de mujeres después de adulta, después de dar a luz, el choque de realidad de lo que tú siempre fuiste a lo que vas a hacer a partir de ahora es fuerte. No, claro, o sea, te afecta toda la vida porque es que tú tener algo que te hace diferente y que la sociedad te hace sentir culpable porque entienden que es tu responsabilidad que eso se ve así y que casi nadie conozca, es algo en lo que tú te sientes bastante incomprendido. O sea, eso le afecta a todo el mundo en diferentes grados, pero afecta. Hablaste de que te sometiste a la cirugía, a la manga gástrica, que es un tipo de operación bariátrica para bajar de peso. ¿Siempre tuviste temas de sobrepeso? Sí. ¿Y te hacían bullying también por ese aspecto o no? No. No. No, porque yo era gordita, pero no era obesa. O sea, yo llegué a la obesidad ya a los 28.
pero me hacían bullying por las piernas. Por las piernas No y por por el lo sobrepeso. de los bigotes. Exacto, pero eso ya yo me lo quité antes de Y- entrar al colegio nuevo. Y por ejemplo, ya tú te lo habías superado. Y por ejemplo, mira qué curioso que tú creciste con eso, con ese bullying que te hacían por aspectos físicos, que qué bueno que luego lo superaste. Y prueba de ello es que te dedicas a una carrera que tiene que ver con la belleza. Sí. Que si no lo hubieses superado o si tus padres no te hubieran criado de esa manera, no te dedicas a eso porque tú tienes que estar expuesta, tienes que hablar de belleza y ahora con las redes sociales, que ya cuando éramos más jóvenes no existían, o por lo menos no como ahora, hay que crear contenido mostrando nuestro físico constantemente. Sí. ¿Te hubieses imaginado en ese tiempo, jovencita, que ibas a dedicarte al maquillaje? ¿Querías? ¿Fue tu sueño? Tú sabes que es algo increíble, o sea, yo lo he como pensado bastante a cada rato cuando estoy escribiendo charla o algo que vaya a decir como así en público de mi historia, porque cuando yo me acuerdo de yo niña o yo adolescente, o sea, yo me sentía fea. Incluso yo tengo una charla en la que empieza diciendo así, yo soy fea, porque hubo una vez que yo me senté frente al espejo y yo dije, yo soy fea, pero algún día yo voy a ser bonita. O sea, yo me sentía así. Y vamos a decir que mi propósito de querer ayudar a las mujeres en tantos aspectos, porque yo soy maquilladora, pero soy asesora de imagen, y combinar esas dos cosas es totalmente hablarle al dolor y la inseguridad de cada mujer para que se sientan mejor consigo mismas. Y como que yo lo veo y digo, ¿cómo diantre fue que yo desarrollé una autoestima tan fuerte habiendo pasado como por eso? Y de verdad yo creo que todo está en el autoconocimiento y en tú hacer esas cosas en las que tú realmente eres bueno y que te gustan. Porque yo empecé a pintar a los 5 años y yo vendía mi dibujo desde los 5 años. Y a los 8 ya mi mamá me dijo, vamos a ponerla en clase. Y yo duré con mi profesor desde los 8 hasta los 18. Cuando entré a la universidad le dije ya, Ajá. ya Fernelli, que era el pintor que iba a mi casa. Él iba a mi casa y hacíamos pintura de 3 a 6 todos los viernes durante 10 años. Wow. Y él me decía que esto iba a ser un curso de verano, pero yo vendía mis cuadros porque mi mamá tenía una galería de arte. Ok. Entonces yo empecé a maquillar como a los 15, pero a mis amigas. Y en la universidad, cuando yo entré a estudiar publicidad, al primer cuatrimestre ya yo empecé a maquillar y toda mi carrera, todo lo que yo hice en publicidad fue Ana Mía Makeup Artist, mi fanpage, mi Twitter, mi logo, mi tesis fue la creación de una escuela de maquillaje. Entonces, como que yo siento que cuando yo nunca he hecho nada, yo nunca he hecho otro tipo de trabajo. O sea, eso es todo lo que yo he hecho. Ya cuando yo terminé la universidad, me fui a estudiar maquillaje a Nueva York, después estudié cosmetría, después fui a Barcelona a hacer un curso de maquillaje especializado de caracterización. Y cuando ya yo me estaba sintiendo como contra, le quiero ayudar de otra forma, en el 2020 estudié asesoría de imagen. Y bueno, y el año pasado estudié coaching también. Pero como que todo lo que yo he hecho siempre ha sido lo que a mí me gusta, gracias a Dios. O sea, he tenido esa dicha, Es un esa privilegio. suerte, porque sé que no todo el mundo puede. Pero el hecho de yo seguir ese camino hizo que yo me fuera sintiendo quizá mejor conmigo misma. Y también buscando la vuelta, porque yo misma estudiando asesoría de imagen, yo misma fui aprendiendo cómo asesorarme a mí misma. O sea, yo siendo adolescente, cuando yo no encontraba ropa que me sirviera, porque cuando se usaban esos jeans skinny, que no entraban por esa pierna. Ay, Dios mío. Cariño, no había jean que yo pudiera comprar, no había. Y eso era frustrante, porque tú dices, contrale, ¿por qué no hay ropa para mí? Porque nadie piensa en mi cuerpo. Yo iba al canal, compraba mi tela y yo me hice toda mi ropa durante la juventud y la adolescencia. Entonces, como que siempre, yo digo, hoy en día yo hago lo mismo que yo hacía cuando yo tenía 5 años, que era sentarme a jugar Barbie y cambiarlas, peinarlas. O sea, como que yo siempre he hecho lo que a mí me gusta. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver en la autoestima. Y claro, yo nunca he dejado de ir a terapia. No. Yo fui a terapia desde que tenía como 8 años. Ah, no. Pero tú estabas adelantada a los tiempos. Sí, realmente yo creo que como yo vine de una familia tan adulta, yo vivía cosas también como muy chiquita. O sea, bueno, yo era tía ya como a los 13. Entonces eran temas como de adulto que se vivían en mi casa y obviamente ya había que ir a terapia. Entonces íbamos a terapia como familia y yo empecé muy joven.
Ah, pero muy bien. Sí. Tú ves, estás dando explicaciones sin darte cuenta Sí. de lo que fue formándote Ujú. y lo que no permitió que lo que viviste en infancia, no tan bonito en el colegio, te afectara de adulta. ¿Tú sabes por qué también? Ahora que me vino a la mente. A mi mamá le dio cáncer cuando yo tenía 10 años. Y yo creo que ahí, que era la época en la que más bullying me estaban haciendo, el bullying, digamos que era como mi problema número 1 en la vida. Como, me voy a morir, qué horrible. Y como que los problemas de mi curso, de mis amigas, era el bullying, un niño que te gustaba, alguien que no te invitara a su cumpleaños. Y ya cuando mi mamá le dio cáncer, toda mi perspectiva cambió. O sea, para bien o para mal, eso hizo que yo viera el mundo completamente diferente. Como que ya todo lo que me pasaba, o lo mal que me pudieran tratar, o lo mal que me pudieran decir, para mí era como poca cosa en comparación A eso. a que yo podía perder a mi mamá a esa edad. Tu madre, ya que lo mencionas, lo íbamos a tocar, pero Bueno, ya yo te hablo adelantaste. mucho. Este episodio va a ser largo, mi amor, mándame a tranquila. callar. Yo dije, tú estabas al principio, dije, ¿de qué vamos a hablar? Y tú estás desbordada. Es el problema. No, pero muy bien, muy bien. Tu madre ya mencionaste que a los 10 años fue diagnosticada con cáncer de seno. Sí. ¿Qué tiempo duró después de ese diagnóstico, Viva? Ella se lo diagnosticaron cuando yo tenía 10, en el 2000, y le volvió en el 2013. Tenía metástasis en los huesos y ella falleció en el 2015. Bueno, fue ya... Yo tenía 24. Sí. Ujú. Mencionas que le volvió, entonces ella estuvo en un proceso, su quimioterapia. Cuando tú veías que todo iba bien, en el momento de que ya, estaba todo bien, que no tenía cáncer, no tenía nada en su cuerpo, Ujú. sentías esperanza. Y, Bueno, es que fueron 15 años. O sea, ella le dio cáncer cuando yo tenía 10, pero ya como a los 2 años ya ella estaba bien. Exactamente, exacto. O sea, que ya habían superado ese trance de haberse enterado del diagnóstico porque ya ella estaba bien luego, poco tiempo después. Ujú. ¿Cuándo comienza entonces, llega? ¿Cómo es para ti que vuelve de algo que ya había superado, esa vorágine de sentimientos y de incertidumbre de que algo peor podía pasar como sucedió? Tú sabes que realmente cuando el cáncer llega, no es como que ya lo superamos. O sea, depende de cada situación, todo el mundo es diferente. Y perdón, pero- y es una enfermedad familiar también. Exacto, pero como que ya después que llegó, no fue como, en ningún momento hubo como, o Alivio. sea, no, o sea, yo me crié toda mi vida pensando que ya se podía ir en cualquier momento. Porque es que una paciente, o sea, como que cualquier cosa, hubo una vez una Navidad que le dio dengue. Y lo que menos nosotros pensábamos que ella tenía era dengue. Por poco se muere de dengue. Porque nosotros pensábamos, le volvió el cáncer, pasó esto, pasó lo otro. Y fui yo que un día dije, señora, pero puede ser dengue. Y ahí dijimos, es dengue. O sea, le hicimos la prueba, pero para nosotros todo era como en cualquier momento puede pasar una tragedia. Y eso también me formó en cierta forma, porque toda mi vida mi mamá también me crió precisamente como si ella no iba a estar. O sea, fue diferente. Conmigo fue diferente que con mis hermanos, porque ella yo estaban grande cuando ella le dio. Pero conmigo fue como que ella sabía que no iba a estar. Entonces fue como que todo ese tiempo no hubo un suspiro. O sea, ella no tuvo nunca 100% bien después de eso. Y realmente eso, o sea, por un lado me crió con bastante ansiedad porque como un miedo constante de que esto puede pasar en cualquier momento. Pero obviamente ya cuando le volvió, ya antes de que le volviera, nosotros sabíamos que ella no estaba muy bien, porque ella primero se empezó a caer, empezó a dar como señales. Y nosotros hay que hacerte las pruebas. Ella estaba como negada porque ella era política y ella nunca dejó de trabajar. O sea, desde que ella estuvo bien, eso era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en reuniones y cosas políticas. Entonces, ella no quería porque estaban en campaña y nosotros hay que hacerte. Y cuando ya vimos los resultados era como ya sabíamos. Y ya sabíamos que esa vez, o sea, cuando es en los huesos es bastante difícil. Claro. Entonces, pocos meses después se le pasó para el cerebro y realmente fue el de cerebro que ya ella no lo pudo superar. Ya ahí cuando ocurrió esa parte, sí ustedes estaban preparados para que en cualquier momento ocurriera. Uno nunca está Sí, preparado.
No. Uno nunca está preparado, pero sí llega el punto en el que ya tú no quieres ver a la persona Sufriendo. deteriorándose más. Ujú. Sí, era como que contrale, ya esta no es ella. ¿Cómo cambió tu vida luego de? A pesar de que ella misma te estaba preparando, Sí, aunque preparando, uno no pero estaba preparado. desde la posición de control. No, claro que sí. A pesar de que ella en alguna forma u otra te estaba moldeando para cuando ocurriera, ¿cómo cambió tu vida luego de ese momento? Cambió de todas las formas, porque es que la dinámica familiar cambia completamente. Más en el caso de mi mamá, que era como la cabeza del hogar. O sea, como que mami era que tomaba las decisiones, la que tú tenías un problema y tú ibas y te lo resolvías en 2 segundos, como que era demasiado fuerte y demasiado líder y bastante controlador. Oye, la batuta. Entonces, sí, ella Batuta y era constitución. exactamente eso mismo. Entonces fue un desbalance bastante grande para todos. Fue sumamente difícil. Todavía, o sea, cada vez que yo paso algo en mi vida importante, me entra ese bajón de me hace falta mami, si mami estuviera aquí. Después yo descubrí en terapia que aparte de la falta que me hace como persona, era esa falta de alguien que resuelve, que alguien en quien tú te puedes recostar, como que ella era esa persona en mi vida y en la de mi familia completa. Entonces, como que ella se hizo indispensable completamente en la vida de todos nosotros. Entonces, fue bastante difícil, pero fue como la única forma en la que yo pude crecer como ser humano, porque al final del día, mami me resolvía todo. O sea, yo no tenía ningún tema, yo me lanzaba a las cosas. O sea, yo me sentía lo más intrépido del mundo. Yo, claro, vamos a hacer eso. O sea, yo nunca tenía miedo, pero porque yo tenía la mano de mami ahí abajo, que yo sabía que lo que sea que pasara iba a estar ahí. Cuando ella se fue, que yo hice mi primer lanzado al vacío, que fue cuando yo puse el estudio de NACO, que yo vi que ella no estaba ahí para ayudarme, yo dije, ¿qué yo hice? Yo no debí de lanzarme, yo tengo que pensar mejor las cosas. Y ahí fue que vino un año totalmente doloroso. Yo engordé 100 libras en un año. Con eso te lo digo todo. Wow. Y la gente dice, wow, pero ese año ya ella tenía algunos años que había fallecido. Y yo sí, pero ahí fue que yo me encontré con espérate, o sea, ahora yo voy a tener que enfrentarme yo al mundo sin esa mano que te hay debajo. Uh-huh. Y fue un proceso y ha sido un proceso. O sea, yo digo que el duelo nunca se acaba. O sea, hay épocas en las que, claro, tú recuerdas con alegría, tú no vas a llorar todos los días, hay días que te hace más falta, otros días menos, pero yo sí algo que yo creo y que a veces uno no está preparado para escucharlo, pero yo tengo la certeza de que es así, es que todo el mundo que se va te regala algo. Y ella me regaló totalmente mi independencia y mi fortaleza. O sea, todo lo que yo soy gracias a que ella se fue. Porque lamentablemente mami era tan protectora y tan como que te ayudaba en todo. O sea, te resolvía la vida en un instante. Yo no crecí viendo realmente lo que costaba un sacrificio de hacer algo. Porque yo sí me sacrificaba, luchaba, hacía todas mis cosas, pero había un motor detrás. Y aceptar eso es como, es tu madurar. Tú date cuenta de, contrale, no era tan fácil como yo pensaba. Realmente requiere mucho sacrificio. Como yo digo, salir de la burbuja. Sí, Salir de la fue burbuja. totalmente Sí. Salir de la burbuja. Sí. Mencionaste que ella era política, yo no sabía, Sí. pero full de... Porque ella era backstage. Ah. Ella no le gustaba el estrellato. O sea, que ella nunca aspiró a ningún cargo político, no le interesaba, pero sí estaba en ese mundo. Ella era abogada. Ella hacía las encuestas del PRD, fue la mano derecha de Peña Gómez, después fue la mano derecha de Hipólito. Ella hacía las encuestas, pero ella era estratega, hacía discursos, ella era como la que supervisaba todo. Ay, y a ti de política, nada. No. Nada, nunca. Yo creo que los hijos de políticos no siempre... No, claro. No siempre sí. tienen esa... No, porque mi mamá no dormía. O sea, mami, el estrés fue que la enfermó. Porque mami, si estábamos en época de campaña, no me dejaba salir de la casa. Ella pensaba que me iban a secuestrar o lo que sea. Porque tú sabes que al que hace las encuestas... Claro. Yo no lo entendía cuando yo era chiquita, pero es que hay 1% de la población que vota por quien cree que va a ganar. Uh-huh. Entonces, cuando tú te estás en la tómbola, tú quieres que salga que tu número tan alto, aunque sea mentira. Uh-huh. Porque
Mi mamá siempre decía, la percepción vale más que la realidad. Percepción. O sea, lo que la gente cree, entonces la trataban de comprar, ella no se dejaba y eso era, óyeme, ella era un hombre en un mundo de hombres. O sea, mami era en todas las fotos la única mujer. Ay, Dios mío. Entonces, sí, tenía un carácter bastante fuerte. Tú te casaste hace poco, hace un año, pero conociste a Gustavo, quien es tu pareja desde hace... recuerdo a Gustavo desde pandemia. Sí, 7 años tenemos. Ah, pero bueno, fue desde antes de pandemia. Sí. Sin embargo, ustedes tuvieron una relación muy peculiar que incluso, digo con mucha responsabilidad, que yo hasta agua voy a beber. Igual que tú. Que ustedes son un ejemplo. En el sentido de que... Es un ejemplo. Sí, yo pienso que sí. Uno tiene que copiar o ver las referencias que son positivas. Y en el caso de ustedes lo son porque... como dicen, cuando uno se casa hay que estar en las buenas y en las malas. Y tú estuviste en las malas con él cuando estuvo un accidente donde él permaneció por mucho tiempo en cama, muchas cirugías en sus piernas, estuvo inhabilitado a caminar. La vida a partir de ahí cambió para ustedes como pareja. Tenían poco tiempo de relación de novios y no pudieron realmente disfrutar como me imagino tú quisiste la relación de noviazgo porque él estaba convaleciente. Totalmente, lo dijiste todo. Ay, Dios, no. Pues ya no hay más nada que decir. Claro que sí, y más tú que hablas. Entonces, dime cómo fue esa historia. ¿Por qué? ¿Cómo fue el accidente? Que no recuerdo. Larga. ¿Cómo se conocieron? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ustedes se conocieron y cómo fue el accidente? Mira, nosotros nos conocimos en el 2018. Nos encontramos varias veces en diferentes sitios, no nos conocíamos. La primera vez él se quedó viéndome mucho rato, yo no me estaba dando cuenta y mis amigos me dijeron, Ana mía, ¿quién es ese tipo que no deja de verte? Yo lo veo y cuando lo vi me sorprendió que cuando yo lo vi él no quitó la mirada, él se quedó así viéndome y yo, oh, pero qué seguro. Hay algo. Y yo, qué raro, pues tú sabes que cuando alguien te está viendo y tú lo ves, quita la mirada. Sí. Pues no nos conocimos ese día. Después ese día yo pregunté, yo dije, mire, ¿quién era el muchacho que no dejaba de verme? Porque tanto viéndome yo pensé que iba a ir donde mí, no fue. Y él, excelente muchacho, súper familiar, trabajador, pero él es más chiquito que tú. Y yo, no me lo presente, gracias. No me gustan los menores. Mírame aquí. Ajá, ya cantándome, no me importa que usted sea mayor que yo. Así vivo. Entonces, nos vimos varias veces así, nadie nos presentaba y... ¿Pero qué edad, cuándo tú le llevas a él? 3 Okay. años. Ah, bueno, sí. Entonces, sí, cariño, eso ahora, pero yo hubiese estado en la universidad y él en el colegio y ni lo... No, claro, porque tú sabes que las etapas van cambiando. Sí, todo es relativo. Y bueno, nos conocimos, yo me le presenté. Yo no sé de dónde llegó eso a mi mente, pero él era muy amigo de la novia de mi mejor amigo. Y ellos iban a terminar. Ya yo sabía que iban a terminar. Y yo salí con mi mejor amigo en un grupo y yo dije, Andre, ya nunca voy a volver a ver al menor porque ellos van a terminar. Ajá. Y yo nunca me lo encontraba en ningún sitio. Y mi amigo dijo que mejor, para que así los grupos no tengan... mi mejor amigo no me lo quería presentar porque como él sabía que iba a finalizar esa no quería relación, afianzar. él no quería como que yo tuviera mucho que ver con ese coro. Y fuimos a un bar súper random que yo nunca en mi vida había ido y estábamos ahí sentados el grupo y de repente llega Gustavo y cuando yo lo vi, yo soy muy creyente como de las energías y como de esas señales y de que nada es casual, todo es causal. Y cuando yo lo vi, yo dije, no puede ser. O sea, que ese tipo llegara a este bar tan random, solo, sin su grupo ni nada. Yo dije, pero preséntamelo porque es que algún propósito yo tengo en la vida de él o él en la mía. Y yo soy así de romántica. Y mi mejor amigo sí, te lo presento ahora. Y de verdad a mí se me entró algo que yo digo, eso tiene que haber sido mami, porque es que yo nunca me le había presentado a nadie. Y a mí se me metió como un chip. Yo no estaba bebiendo, yo estaba en una dieta sádica. Y yo dije, yo me lo voy a presentar. Fui al bar a buscar un agua, de que para ir con un trago, para adquirir confianza, pero era agua. Y cuando yo lo veo, yo dije, pero ¿y qué le hace aquí solo? Cuando voy al bar a buscar el agua, yo dije, ya yo sé, él está esperando a la mesera, porque la veo que bonita, y yo tiene que estar esperando a la mesera, y yo, total, no me importa porque no es para nada, es porque es para conocerlo. Y yo fui, me le presenté,
él dije, sí, yo sé que tú eres como famosita en las redes. Y yo, Ay. pues me estoqueaste. Y yo me le senté al lado y él como que se quedó en shock porque él no pensó que yo me iba a sentar. Claro. Y yo, ¿y qué tú haces aquí solo? Y él dije, no, es larga historia. Y yo, pero yo tengo tiempo. Y él dije, no, esperando a una amiga, el sitio vacío, nada más estaba la mesera. Y yo, bueno, pues un placer conocerte, bye. Y me paré, pues yo dije, ya, tampoco tanto. Y cuando salí para la terraza, entro al baño y oigo que el amigo mío le dice, Gustavo. Y yo dije, salió atrás de mí, este ya es mío. ¡Ay, Dios mío! Así mismo. Déjame decirte que al otro día yo fui a comer con ese mismo grupo y ella dije, Ana mía, y el menor, y yo antes de la noche él me escribe. Y ellos, pero muy seguro, y yo, sí, él me va a escribir. De verdad, esa no era yo, eso nunca me había pasado, eso me pasó con él. Y de verdad, él me escribió al otro día a las 4 de la tarde, me escribió por DM de que ya te estoqué. Lo que habían hablado. Y después de ahí nos metimos en amores como a los 2 meses. Pero mira, entonces, al mes, ¿cuándo ocurre lo del accidente? Nosotros duramos 1 año de amores, que fue un año que tampoco fue normal, porque empezamos la relación yo poniendo el estudio de Naco, que te digo que fue el año que engordé 100 libras, Sí. que fue el año más difícil de mi vida. O sea, ese año para mí fue más difícil que cuando mami murió, porque ahí fue que yo lo sentí. Uh-huh. Y él se metió conmigo en el estudio, o sea, él me hizo los espejos, él me hacía casi todo lo que yo necesitaba como para ahorrarme dinero, porque yo me metí en ese proyecto y fui gastando tanto dinero que ya yo no sabía qué yo iba a hacer con mi vida. Entonces, cuando terminamos el estudio, yo estaba tan desconectada de mí porque engordé demasiado, me sentía demasiado mal. Me sentía que como que tenía que empezar de nuevo ese proyecto como para darle vida al estudio, no sé qué, y yo terminé con él. Yo dije, ay no, yo no puedo tener una relación contigo ahora, o sea, yo me sentía como que no, o sea, cuando tú no estás bien contigo, tú no puedes estar con otra persona y ya yo me sentía frustrada de que él me exigía cosas que yo no le podía dar. Entonces terminamos. Y en eso yo terminé con él antes de hacerme la bariátrica, porque yo decía, después, si este tipo me cuida en este proceso y quiero yo terminar con él después, van a decir, lo botó después que rebajó. Claro. O algo así. Entonces, Que es lo que siempre dicen. Entonces yo quise terminar antes de someterme al proceso y yo terminé con él. No volvimos a hablar ni volvimos a vernos durante 5 meses. Y a los 5 meses hubo un día que yo dije, ay, tú sabes que ya yo como que me siento bien con Gustavo. Yo terminé con él por WhatsApp, entonces yo me sentía culpable. Yo me sentía culpable. ¿Por dónde tú terminaste? Por WhatsApp. Y un día después de mi cumpleaños. Gustavo, mira, a ti hay que ponerte en un pedestal, Gustavo. Pero él va a estar viendo esto. Gustavo, tú eres un santo, Gustavo. ¿Oíste? Ay, sí, ni tan santo. Ay. No. Te sale... Todo el mundo lo ve como el más santa, Ana María. Te sale una Ana María de una vez. 100%. Sí. Ajá. Eso viene de ahí. Entonces, yo terminé con él por WhatsApp. Yo me sentía sumamente culpable. Yo dije, Dios mío, ese tipo se tiene que estar volviendo loco sin mí. Déjame escribirle como para hacerla, no para volver, sino como para terminar en agradecimiento. Yo le escribo no sé cuánto y quedamos en juntarnos en persona y yo le escribí una carta de despedida, dije vamos a juntarnos en persona para yo terminar como debí de haberlo hecho, ya que yo me sentía mejor, ya estaba más tranquila, ya tenía como 30 libras menos. Ay, ya tú te sentías fabulosa. Entonces, ese día que nos juntamos a yo darle la carta, ese día volvimos. Ay, Dios, inmediato. Volvimos. Entonces, ¿qué pasa? Duramos 2 semanas que no se lo dijimos a nadie porque yo dije, vamos a ver cómo nos va, porque volví a poner a la familia como con este dilema. Pues a las 2 semanas él tuvo el accidente y la gente ni sabía que habíamos vuelto. La gente cree que yo volví con él cuando él tuvo el accidente y no fue así. O sea, teníamos 2 semanas saliendo de luna de miel, incluso el día del accidente fue un domingo. Y yo tenía ese día un masterclass para maquilladores en el estudio. Yo estaba en el estudio llenándome esos párpados de escarcha, cariño, que era lo que yo me usaba antes. Y mi suegra era modelo en el curso porque yo iba a dar un perfeccionamiento de piel madura. Y me dice mi asistente, Ana mía, tú oíste, pero ella oyó el voice note en la bocina del estudio y yo no lo entendí. Y yo, ¿el qué? Y ella dije que Gustavo tuvo un accidente. Y yo, ¿qué? Fue un domingo a las 10 de la mañana.
Entonces yo entré como en estado de shock y yo dije, no, espérate, o sea, déjame irlo a ver cómo él está, para ver si seguía el curso o qué. Cuando yo llegué, yo le dije, mira, yo no voy a dar curso, nada. Él andaba en su Vespa, lo chocó una jipeta, entonces se le rompió la tibia y el peroné, y como en la cadera tuvo como un golpe, no sé qué, pero fue bastante traumático, o sea, fue horrible. O sea, él tuvo el accidente el 17 de noviembre del 2018, no, del 2019, ajá. El 17 de noviembre del 2019 y a él lo operaron 9 veces. Y esas 9 veces fue como 3 veces empezar de cero por mala práctica que le hacían o que el hueso no pegaba. Al final de cuentas, o sea, después como de 3 años, se detectó que él tenía osteomielitis, que es una infección en el hueso que es grave. O sea, la gente hasta se puede morir de eso y fue por las malas prácticas, porque cuando él tuvo el accidente, la herida no se abrió. No fue como que había un hueso afuera ni nada, sino que fue por dentro. La infección se le pegó en alguna de las cirugías. Entonces nosotros pasamos como por 4 médicos diferentes ortopedas. Ya llegó un momento en el que nosotros pensábamos que iba a haber que cortarle la pierna porque la herida no cerraba, él tenía un hoyo, después tenía 2 infecciones distintas que la única forma de quitarle era como si fuera con quimio, o sea, era como si fuera quimio, porque los tratamientos se le ponían de intravenosa, una enfermera 2 veces al día en su casa. Entonces, él tuvo ese accidente en noviembre de 2019 y en marzo de 2020 empezó la pandemia. Entonces, cada vez que había que operarlo, él en esa condición que rebajó muchísimo, yo decía, se va a morir en la clínica porque se le va a pegar el COVID. O sea, al principio yo juraba que, o sea, tú sabes el miedo que uno tenía, que eso ya ahora es que uno está tranquilo, pero, y, o sea, era un estrés, no, ni siquiera duramos como 4 meses sin vernos, porque yo me acuerdo que yo maquillé en una boda en marzo, como el 10 de marzo por ahí, y cuando yo estaba en la boda me di cuenta que todos eran italianos, y en ese momento en Italia era que estaba el COVID en su buena, y yo dije, yo no te puedo ver ya. Ahí mismo lo operaron para sacarle la vesícula y el apéndice, porque de tanto antibiótico y tanto problema se le fuñeron. Y fue, de verdad, fue, yo ni sé, yo lo miro y yo digo, ¿tú puedes creer que tú caminas? ¿Cómo tú sientes que se mantuvieron fortalecidos? De verdad yo no sé, porque cuando él tuvo el accidente yo dije, mierda, pero si yo terminé con él, estando todo bien. O sea, estábamos en las 2 semanas de prueba, de ver si íbamos como a poder mantener la relación, y pasa eso. Yo decía, yo no sé, o sea, yo no sé cómo pueda, sobre todo porque acompañar a mi mamá cuando ella estaba enferma, para mí era sumamente difícil. O sea, a mí se me hacía sumamente difícil, yo no la podía ver así, entonces yo decía, es lo mismo otra vez. O sea, como que me tocó esto otra vez tan joven y yo de verdad pensaba que él se iba a morir. O sea, hubo una noche que yo llegué a la casa y yo, Dios mío, pero ¿cómo va a ser que mami se murió y ahora se me va a morir un novio? Yo voy a quedar traumada de por vida. Yo de verdad, no sabía si él iba como a poder sobrevivir todo eso, porque fue demasiado. O sea, como que yo le digo, hay que escribirlo, porque fue tanto que se nos va a olvidar. O sea, como que a uno se le olvidan las cosas malas. Pero él pasó, o sea, él duró en intensivo como una semana. Cuando salió de intensivo le dio dengue. En intensivo lo iban a matar porque le pusieron como una medicina que de verdad fue un caos. Aparte de que él es sangre AB negativo, que nada más es el 4% de la población, gracias. Y fueron muchas pintas que hubo que buscar. De verdad, encontramos gente, uno hasta que lo vio en la televisión en el colmado. Sí. Mi abogada de hoy en día, ella es la misma sangre que él. Y yo la conocí por eso. O sea, y ella le ha donado sangre a Gustavo muchísimas veces. Increíble. ¿Y cómo él está hoy en día? Hoy en día él camina. Yo no te puedo decir que su salud es igual. O sea, a él le afectó tantos años de medicamentos. A él como que se le dañó toda esa flora intestinal. O sea, como que él es muy sensible con los alimentos. Sufre de diferentes cositas. Como que tiene varias secuelas. Pero en comparación está excelente. Excelente. Dios te ha puesto varias pruebas de vida. Primero la pérdida de tu madre. Luego el trauma de la recuperación de Gustavo, quien es hoy tu esposo, y recientemente la pérdida de tu primer embarazo. Déjame beber agua. Las dos. Emma, ven acá, vamos a brindar. Ella se ríe. Vamos a brindar porque ahora viene lo fuerte.
La razón principal por la cual yo te escribí, aunque ya yo te había entrevistado en el de tú a tú en la pandemia, fue luego de que tú publicaste oficialmente que eso había ocurrido, que lo publicaste luego de que ya estabas lista para hacerlo. No te miento que yo lo pensé bastante porque dentro de la creación de contenido, que es la parte que estoy haciendo, yo me ponía en tu posición y resaltaba la empatía y yo, Leila, ¿es o no es prudente? Pero busqué las palabras correctas, esperé creo que 2 días o 3 días y yo dije, déjame hacerlo, porque si no lo hago yo, viene otra persona que también le pregunta y ahorita ella va. Y realmente el objetivo principal primero es para que expongas esa experiencia que pasaste recientemente y segundo por la razón por la cual fue, que no vamos a entrar en detalle, ya dirás por qué no quieres hacerlo todavía, que es por un tema de endometriosis. Sí, pero no, esa no fue la razón, yo te voy a explicar. Perfecto, entonces, ¿cuándo te enteras que estás esperando un bebé? ¿Cómo esa ilusión que sentiste? Y luego el proceso ya hasta la pérdida. Bueno, mira, empezando por, cuando tú me escribiste para hablar de eso, que te dije que no estaba preparada todavía, no era que no estaba preparada para contarlo, porque cada quien supera las cosas de manera diferente. La mía es hablando, o sea, yo lo cuento todo. No soy de esas personas que se encierran, o sea, cuando mi mamá falleció, yo empecé a hablar incluso de eso en mis redes y ahí fue que yo empecé a ser creadora de contenido. Porque empecé a hablar de su enfermedad, de lo que yo estaba viviendo. Igual con esto, cuando yo lo publiqué, hacía muy poco tiempo todavía. Y mi esposo, Gustavo me dijo, tú estás segura que lo quieres compartir, porque mucha gente se pasa por eso y no lo comparte. Yo no te dije que no porque no estuviera lista para hablar de eso, sino porque yo todavía estaba como lidiando con temas médicos. Y yo decía, tengo como que sentirme bien físicamente para poder decir como, ok, puedo hablar de esto y salí de eso, porque de verdad yo caí en una racha de temas de salud con eso que yo dije, pero yo voy a volver a estar bien de nuevo, o sea, de verdad me entró como una depresión de repente que yo dije, pero ya yo caí como un círculo que me voy a morir, o sea, cancelado. Pero nosotros no estábamos buscando bebé todavía porque precisamente, a pesar de que, yo tengo 35, ya lo acabo de cumplir, pero nosotros por el accidente y todo eso que vivimos, dejamos de vivir demasiada cosa. Entonces, o sea, de verdad, él empezó a caminar y de una vez nos comprometimos, de una vez empezamos con el apartamento, que ha sido también una lucha de remodelar el apartamento, temas de trabajo y todo eso. Y nos mudamos, al mes de casarnos se murió mi perra, que era como mi todo, y yo de nuevo fue otro proceso difícil para mí. Yo duré meses grave cuando se murió mi perra. Entonces, ahí fue como que incluso yo fui donde la ginecóloga y yo le dije, mire, a finales de este año nosotros vamos a buscar, nos vamos a concentrar el 2025 en nuestra salud, en yo ver cómo está todo, en comer mejor, en tomar los suplementos, porque cuando tú te vas a preparar para buscar un embarazo, lo ideal es tú empezar a tomar suplementos meses antes. Eso no es de que, quédate y empezar ahí. O sea, obviamente se hace así cuando no hay de otra, pero lo ideal es prepararse. Gustavo también, porque él tiene una condición que se llama varicocele, que también pensaba que quizá tenía que operarse, porque le habían dicho como que era difícil que él pudiera embarazarme teniendo esa condición, que probablemente había que operarse. Pues nada, de repente yo voy a dar a la ginecóloga a mi cita, que íbamos a hablar de eso mismo, del tema de la endometriosis, de hacerme quizá la cirugía como para detectarlo, lo que sea. Y yo le digo, mire doctora, pero tengo varios días manchando y no se me quita y tampoco me acaba de llegar la menstruación. Y me dice, cuidado si está preñada. Y yo, no doctora, porque imagínese, yo con endometriosis y Gustavo con varicocele, es casi imposible. Y nada más lo hicimos una vez sin preservativo. Una sola vez. Una sola vez. Una sola vez sin preservativo. Y ella me dijo, hazte la prueba. Cuando de verdad yo me fui a hacer los análisis, yo estaba esperando el resultado y yo tenía cita con el psicólogo. Y yo le dije a Gustavo, mi amor, los resultados me van a llegar yo estando con el psicólogo y él, pues yo voy para allá. Y los resultados llegaron, nosotros los dos sentados en consulta con el psicólogo. Porque, yo estaba como que no puede ser. Cuando salió ese positivo, nosotros en shock totalmente, porque sí queremos ser padres, pero no lo estábamos buscando en ese momento y pensábamos que era casi imposible con las condiciones de salud que teníamos. Entonces,
Ahí yo llamé a la doctora, de una vez me hicieron análisis, tenía la progesterona bajitísima, me mandaron a tomar muchísima progesterona y me recetó reposo por riesgo de aborto. En ese momento yo estaba como en shock porque yo había puesto muchísimo trabajo, muchísimas actividades, muchísimas cosas, porque ese no era el plan. El plan era buscándola para hacer mucho dinero. Claro, un proceso. Exacto, hacer como todo eso. Entonces, ahí empezó un proceso emocional bastante fuerte, porque fue como que, bueno, yo no lo estaba buscando en ese momento, pero ya después que tú sabes que eso está ahí, es algo, para mí fue algo inmediato. Yo no sé cómo es para cada quien, es una historia diferente. Pero para mí fue como que, ok, tengo que proteger a este bebé. O sea, como que de una vez me entró quizá ese instinto maternal. Entonces, nosotros habíamos comprado a mi perro actual, Simba, hacía una semana. No teníamos servicio en la casa y Simba estaba un bebé que yo tenía que recogerle todo, limpiarlo todo y justamente me mandaron a acostar. Estábamos de verdad un caos. Nosotros empezamos como a hacer todos esos cambios que conlleva, o sea, contratamos servicio, que si Simba ponerlo a entrenar, o sea, no sabíamos ni siquiera cómo íbamos a poder tener un bebé con Simba tan chiquito, que es un Golden Retriever, que no es un perro pequeño. Entonces empezó ese proceso también como de ese miedo de perderlo, porque estaba ahí, o sea, la posibilidad. Después yo dejé de sangrar, fueron pasando las semanas, fuimos como a 2 sonografías, estaba todo bien, oímos el latido y ya como que nosotros fuimos soltando un poco como el miedo, porque decíamos, bueno, mucha gente lo pierde, como que hay que como que estábamos así como en expectativa. Ya estábamos esperando las 12 semanas, que las 12 semanas es en la que te hacen la sonografía genética, como para ver si el bebé viene sano y todo eso. Entonces, mi cita era el 8 de abril. El 8 de abril fue que pasó lo del jet set. Entonces, Gustavo tenía un viaje que no podía dejar de ir porque él es profesor de robótica en un colegio y tenían una competencia afuera. Entonces, yo dije, vete, que ya nosotros, o sea, ya yo tenía una panza. O sea, te puedo mandar fotos. Ya yo me sentía, o sea, ya yo dije, ya todo está bien. Porque ya habíamos ido como a 2 sonografías, todo estaba bien. Yo me hice la prueba de sexo, era hembra. Ya nosotros estábamos que teníamos nombre y todo. Entonces, el día de la cita fueron conmigo mi papá y ¿Te mi puedes decir el hermana. nombre? ¿Qué era? Sofía. Era Sofía. Ok. Era Sofía. Entonces, el día de la cita, mi papá y mi hermana fueron conmigo y estábamos ahí como muy chilling, entramos a la sonografía y el doctor empezó a ver y mi papá, mira, pero ¿y qué es eso? Y como que el doctor empezó a decirle, no, mire, esa es la columna, o sea, se veía todo ya. Y yo le dije, mira, doctor, espérese, dígame si está viva. Porque yo, cada vez que iba a una sonografía, lo que quería saber era si estaba ahí En ese todavía. miedito. Y él como que duró un rato, mi hermana estaba grabando y le dijo a mi hermana, ¿tú puedes parar de grabar? Ya tú sabes que eso, mira, ese corazón a millón. Y él me dijo, mira, no, mira, tengo rato buscando latido y no lo encuentro. Yo me quedé en shock totalmente porque yo no soy de las personas, o sea, yo soy muy llorona, pero yo soy llorona con disparate. Como con, o sea, con película, con video, o sea, tú me pones un documental y yo me jarajo a llorar. Con cosas así yo no lloro. Entonces es frustrante para mí porque tengo esa emoción y no tengo cómo dejarla salir. Mi hermana, desde que dijo eso, empezó a rajarse, a dar grito y ella misma como que se contuvo porque me vio que yo me quedé así. Y yo, ok, y él, dame un segundo, déjame buscar a la doctora, no sé qué. Ya tú sabes que, o sea, ahí estaba mi papá, que tiene 80, que se ve súper joven, pero tiene 80. Y yo así, como que con ese miedo, como que contra él, ellos estaban emocionadísimos. Yo también. Pero yo lo primero que pensé, ¿cómo yo le voy a decir esto a Gustavo, él no estando aquí? O sea, él se había pasado el viaje entero mandándome fotos de ropa que le había comprado a la bebé ya. Porque ya nosotros fue como que ya, o sea, ya habíamos perdido el miedo, pues ya yo tenía meses que no sangraba y ya tenía 12, yo incluso fui a la 13, ya yo tenía 13 semanas. Que una pérdida temprana es usualmente a las 6, 7, 8 semanas. Sí. Ya como que a las 13 una pérdida ya un poco más avanzada. Ujú. Y ya sabiendo el sexo también. Entonces, nada, o sea, ahí empezó ahí yo pasé donde la doctora,
hablé con ella, ahí lloré un poco, no sé qué. Yo le dije, ¿cómo yo le voy a decir eso a Gustavo? O sea, yo no sé qué hacer. Y bueno, ella me sugirió ahí hacerme una prueba, que realmente la gente se la hace cuando ya tiene 3 o 4 pérdidas, pero ella me recomendó hacérmela porque ella sabía como el miedo que yo tenía. Antes de quedar embarazada, yo le decía, doctora, yo no sé, o sea, yo no soy de esas personas tan maternales de que, ay, estoy loca por tener hijos, me voy a... No, o sea, yo quiero ser mamá, pero a mí me da mucho miedo. Y antes yo se lo decía, que me daba miedo que algo saliera mal. Y ella me dijo, por tu paz, yo creo que te debe de hacer la prueba como para saber por qué falleció. Entonces, la prueba es una prueba que durante el mismo legrado que te hacen, te entran con una cámara directamente a donde está el feto para tomar muestras, tirarle fotos y se manda afuera y te dicen si venía con síndrome de Down o cualquier condición. Entonces, nada, yo salí de ahí, o sea, yo cuando salí de ahí le escribí a mi suegra, que somos muy cercanas, y le dije, mira, suegris, pasó esto, esto y esto, no sé qué hacer con Gustavo porque él va a querer venir, coge un avión huyendo, yo no sé cómo él lo va a tomar, o sea, yo dije, lo va a tomar peor que yo, porque la verdad es que yo soy buena como en momentos así, o sea, como que yo siempre mantengo la calma, aunque después me desmaye. Sí, en el momento tú Pero resuelves. en el momento yo como que resuelvo. Entonces, para mí fue como así, o sea, yo no lloré, no nada, y mi hermana y mi papá como que, bueno, ella, como que estaban como que en algún momento se va a derrumbar. Pero yo tardo como tiempo en derrumbarme, yo resuelvo primero. Entonces, nada, mi suegra, yo le dije eso, y ella dije que ya se lo dije. Y yo, ¿qué? Ay, Dios Y mío. estaba llamándome y yo dije, ay, Dios mío. Y nada, o sea, yo llegué a mi casa, ya estaban ahí mi suegra y mi suegro. Y ahí vino todo ese proceso. ¿Y la prueba? ¿Por qué? O sea, se puede decir Sí, claro. por qué entonces fue la pérdida y entonces también si a futuro puedes tener más bebés. Sí, realmente mi tema no es con quedar embarazada. En la prueba salió que venía con síndrome de Down, que es el nombre que se le conoce, pero habían como más deformaciones. Digamos que cuando yo vi la prueba, o sea, obviamente ahí, yo creo que ahí fue que yo me derrumbé porque la prueba tarda un mes en llegar. Y cuando yo vi eso, yo me rajé a llorar porque ese era como, yo tenía mucho miedo de algo así. Yo dije como, contrale, qué raro, porque como que en mi familia nunca hemos vivido eso, ni en la de Gustavo tampoco, pero al mismo tiempo nos dio mucha paz, porque cuando tú tienes una pérdida, tú empiezas a pensar que hice mal. ¿Será porque bebí refresco un día? ¿O será porque un día no quillamos y peleé? O sea, ¿o será porque cargué a Simba? O sea, tú te haces 10,000 preguntas de qué tú hiciste mal, o a mí me dio gripe, eso fue que el doctor me recetó ese jarabe y no me lo debí de beber. Ya cuando tú sabes qué es eso, esas deformas, no sé si eso se dice así, o sea, cuando vienen con esas cosas, eso pasa desde que se une el óvulo con el espermatozoide, entonces no es culpa de nadie. Y eso nos dio paz en ese sentido. Entonces, sí nos tenemos que hacer otras pruebas para ver si genéticamente somos compatibles. Si es un accidente, digamos, porque eso a veces le puede pasar, o sea, muchas veces pasa y la gente no se hace esa prueba y fue por eso que vino la pérdida, porque aunque el único que nace de esos diferentes nombres que tienen esos genes es el del síndrome de Down. Los otros, hay muchos más que me enteré en ese proceso, que no se conocen los nombres porque no nacen, o sea, no son compatibles con la vida. Pero a veces pasa una sola vez y no siempre tiene que ser así. Sin embargo, como me gusta saber información antes de y hacer todo lo mejor posible, sí no vamos a hacer la prueba de compatibilidad genética para ver las probabilidades de que eso vuelva a pasar, porque si salen unas probabilidades altas, la mejor recomendación es tenerlo por método de in vitro, que es una forma en la que tú eliges el gen que no tenga esa condición. Correcto. Bueno, pues luego de esta explicación y viendo que ya casi estamos culminando, vamos a jugar ahora. Ok. Vamos a jugar un contraste un poco marcado, pero sí vamos a jugar. Sí. Luego en el juego vamos a complementar parte de esta historia, pero vamos a jugar. Son 2 partes que tiene el juego. This or that, para que tú elijas entre 2 opciones, una u otra.
que supongo yo son difíciles para ti elegir. Y la otra se llama confesión, confesión. Preguntas un poco más profundas para que tú seas aún más sincera de lo que has sido hasta el momento. ¿Te parece? Entonces, comenzamos. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Blush líquido o en polvo? Líquido. Líquido. Sí, ok. ¿La cocina o la decoración? La cocina. Yulisa, Gerinet u Otto. Henriette se dice. Ay, perdón. Julissa Henriette. Henriette, pero tú me quieres enterrar viva. Yulisa, No. Henriette u Otto. Los tres. No, elige uno, tiene que haber uno. ¿Con quién tuvo una pelea entonces? Los tres. Los tres. En diferentes momentos de la vida. Ah, ok, está bien. Henriette, discúlpame. Top 3 de tus marcas de maquillaje favoritos. Too Faced. Ay, sí me la pusiste difícil. Ay, al fin, una difícil. Contrale que yo tengo un producto de cada marca. Te voy a decir quizá de mis marcas favoritas. De base, Armani. Ajá. Too Faced me gusta de corrector y de base. ¿Y la última? Ay, Dios. Blush. Bueno, de blush líquido. Ay, no, qué difícil. Sí, Espérate. de blush líquido, ¿cuál marca? Déjame ¿Con cuál ver te que vas? Son tantas. Es que me gustan muchas. Me gustan demasiadas. Rare Beauty. Rare Beauty me encanta. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, que me Siempre. gusta mucho también. Seguimos. ¿Base o concealer? Base. Ya lo dijiste. ¿Romántica o seca? Romántico. Romántica. ¿Mate o líquido? Líquido. Y motivo por el cual Gustavo y tú más pelean. La organización. La organización. Tú eres organizada, me imagino, y él es Soy desorganizado. más organizada. Ah, que más. Ok, bien. Vamos ahora con confesión, confesión. él. Ok. Luego de la pérdida de tu primer embarazo, ahí vamos a continuar, ¿sigues con el deseo de tener otro bebé? Sí, pero me da miedo. Pero tú tenías miedo también la primera vez. Sí, el miedo está ahí. Latente. Quiere decir que no te traumó al punto de, primero porque tenías miedo desde un inicio y luego ocurre la pérdida, o sea que son dos sensaciones. Vamos a ver cuando quede. Pero vas Vamos a ver el nivel de trauma cuando vuelva a quedar. pero te imaginas buscando, decidiendo con Gustavo, sí. Sí, me imagino Sí, buscando. Yo quiero tener uno. No quiero tener más. Más de ahí. Ok. Cuando Gustavo tuvo el accidente, que estuvo varios meses o años prácticamente en cama, en algún momento, por desesperación, ¿te pasó por la mente culminar la relación? Pasó por nuestra mente, pero no por la de los dos. situación, sino porque esa misma situación per se traía otras situaciones de vida, o sea, de cosas que no podíamos hacer juntos, de dificultades de... Él mismo, cada 6 meses me decía, mi amor, tú estás perdiendo tu vida, o sea, ya no hubiésemos casado, ya tú podrías tener hijos jóvenes, o sea, yo no sé hasta cuándo es esto. O sea, él veía como que me estaba haciendo perder tiempo y él estaba en una depresión grave. O sea, ya después de un tiempo sin caminar, él estaba full en depresión. Entonces, él como que se sentía que no sabíamos, porque cuando tú estás metido en el hoyo, tú no sabes si tú vas a salir de ahí. Sí, como que hubo momentos difíciles que sí pensamos terminar, pero no lo hicimos. El amor pudo más y la decisión de estar juntos, sobre todo. Sí. Aparte del amor, la decisión de estar juntos. ¿Cómo se llamaba el perro que murió? Luna. Luna, yo pensaba que era Simba. Tengo Simba. Simba es el de ahora. Se cancela. Bueno, pues entonces quito el nombre. Luna fue más allá de una mascota para ti. Cuando partió fue doloroso y quizás mucha gente no lo entendió porque estuviste varios stories llorando. Cuéntanos un poco de ese proceso, sobre todo de tu posición como influencer y de gente que no entendía el sentimiento tan grande que le tenías a la mascota. Bueno, realmente yo siento que yo tengo una comunidad que me conoce demasiado, o sea, y la gente sabe que aunque yo soy bastante dulce, empática, yo tengo un carácter bastante fuerte. Si a mí alguien me dice algo que para mí es una falta de respeto, yo lo bloqueo, yo no lidio con eso ya. Pero con el tema de Luna la gente fue bastante respetuosa. O sea, sí, había gente que no lo entendían porque queriéndome hacer sentir bien, me decían, pero cómprate otro. O sea, y yo como que cóntrale, pero no un peluche.
O sea, para mí Luna era mi compañera y también tenía un significado más allá porque era de mi mamá. Entonces, yo la adopté cuando mi mamá falleció. Entonces, como que yo tuve esa conexión con Luna. Luna era anciana, pero Luna era demasiado inteligente, o sea, me entendía. Yo no tenía que decirle las cosas 2 veces. Nosotros nos mudamos, una perra de 14 años, nos mudamos al apartamento, ella que nunca había vivido fuera de donde vivió, y yo fui al balcón y le enseñé su poppy patch, que era su gramita, y yo le dije, ahí es que tú vas a hacer pipí pupú, y ella nunca hizo fuera de ahí. O sea, yo se lo dije una sola vez. Era algo increíble. Entonces, sí, o sea, la gente no lo entendía. El mismo Gustavo no lo entendía completamente, porque cuando a mí que se me hace difícil llorar, yo te puedo decir que con lo de Luna, yo de una vez empecé a llorar y yo no paré de llorar como por 3 meses. Y ya como al mes, Gustavo me decía, pero es que no puede ser, o sea, tú estás cayendo en una depresión, o sea, no es normal que tú estés llorando todos los días, el día entero. Y yo, es que, o sea, pero es la primera vez que yo lo estoy dejando salir tan fácilmente, o sea, dale gracias a Dios. Claro. Y sí, yo diría que como que fue como un proceso de que Gustavo entendiera lo que eso significaba para mí, porque él nunca lo ha vivido con una mascota. Yo creo que ahora con Simba es que Le lo va a está tocar, entendiendo, sí, porque sí. yo le dije, mira lo que lo queremos, y él nada más tiene 1 año, Luna tenía 14. Sí, 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 sí. Pero sí, yo realmente usualmente cuando yo recibo comentarios que son como muy desconectados, son de gente que no son de mi comunidad, son posts que se hacen virales fuera de mi comunidad. Yeah. Ujú. O colaboraciones con otras marcas que no son de mi comunidad, porque la gente que me sigue y que me conoce sabe cómo yo soy y respeta bastante bien mis límites. Ok. ¿Qué crees que el mundo del maquillaje ha cambiado para quienes viven de eso, como tú? Pues, totalmente. ¿Qué ha cambiado? En comparación a cuando yo empecé nadie hacía eso, o sea, eso era algo raro, de que una mujer o sea, o sea, de donde nosotros nos juntábamos, de que tuviera así en la universidad, no sé qué, de que dijera, voy a ser maquilladora, eso no existía. O sea, estaban los maquilladores de antes, que la mayoría eran hombres, que eran como la vieja escuela, o sea, los que todo el mundo conocía, había algunas maquilladoras mujeres, pero era muy raro. Cuando yo empecé y dije que iba a ser maquilladora, la gente me dijo, tú eres loca. O sea, o sea, ahora tú puedes decir, ay, me voy a dedicar a maquillar y algo chulo. O sea, se ve algún futuro en eso, porque con las redes sociales cambió bastante. Y yo me acuerdo cuando yo me puse en Instagram Anamia Makeup Artist, yo era la única. Nadie era de que fulano makeup artist. Diantre. Y cuando eso empezó a surgir, que todo el mundo era fulanito makeup artist, Sí. yo dije, me están copiando. Pero porque fui pionera, digamos, en esa época. O sea, atento a chiste, yo empecé a maquillar en el 2010. O sea, yo tengo 15 años maquillando. Ya eso, o sea, ha cambiado demasiado. Y la forma de aprender. O sea, yo cuando me fui a Nueva York, era la primera vez que yo tenía quien me corrigiera lo que yo estaba haciendo bien o mal. Era la primera vez que yo conocía otros productos. Ya no, ya tú entras a TikTok, a Instagram, a YouTube y está absolutamente todo. Entonces, tú empiezas a maquillar hoy y tú sabes cuáles son las mejores bases, los mejores correctores, los mejores productos. Eso no existía antes. O sea que realmente sí ha cambiado demasiado. Y por último, antes de terminar, ya luego de los procesos que has contado que has pasado en tu vida, los duelos, tu madre, tu misma mascota Luna, Gustavo, tu bebé. Cuéntanos qué mensaje les dejas a esas personas que quizás han pasado igual que tú por varias situaciones que los puede hacer más fuertes y también si has pasado por depresión. Yo he pasado por todo. He pasado por depresión, por ansiedad, de todo. Yo lo que creo es que hay que saber que uno no está solo y que todo lo que tú estás pasando, hay alguien más que lo está pasando también y que alguien lo esté pasando quizá peor o mejor que tú, no invalida como tú te sientes. O sea, hay duelos que son bastante incomprendidos, por ejemplo, eso mismo que te hablaba de la mascota, pero lo que yo he aprendido es que sea lo que sea que tú estés viviendo, puede ser un duelo, puede ser cualquier otra situación, como tú te sientes es válido y no estás solo. En el momento que tú te das cuenta que lo que sea que tú estás viviendo, tú no eres el único, que tú te acompañas en ese proceso, tú empiezas a tener un poco más de fuerza para salir adelante. Y eso se busca, o sea, hay que buscar ayuda. Uno no puede quererse tirar las batallas solo
o sentir que uno puede solo con las cosas. O sea, algo hasta que tú te mudaste y no sabes cocinar y no sabes hacer nada en la casa. O sea, son cosas que no tienen que ser tan drásticas. Tú no estás solo y busca compañía. O sea, con tú validar lo que tú sientas y no quererlo enterrar y aceptar que necesitas ayuda, ya sea de un psicólogo, ya sea dependiendo de cuál sea tu situación, porque yo siempre recomiendo psicólogo para todos, sea cual sea la situación, porque un psicólogo se encarga de recordarte eso, de que tú no estás solo y de validar lo que tú estés sintiendo. O sea, yo creo que uno de los principales cosas que realmente te hacen sentir mal es cuando la gente como quiere minimizar lo que sea que tú estés viviendo. O sea, ay, qué dramática, esto que lo otro, porque la gente se encargó como de congelarse. O sea, cada vez que tú pasas situaciones difíciles, tú tienes dos caminos. O te congelas y te vas volviendo más frío ante el mundo, o realmente te vas abriendo más. Yo creo que en abrirse es que está la grandeza, porque lo que te hace resiliente y lo que te hace empático. Hay personas que han pasado por cosas peores que yo, pero se han congelado tanto que son cero empáticos, que no ven nada como que merece la pena, un abrazo o un comentario como más pensado. Entonces yo diría que quien sea que esté pasando una situación tiene que buscar ayuda, hablarlo y saber que esa nubecita negra se hace más negra cuando tú no la compartes. Por eso a mí me ayuda bastante hablar. Sé que no todo el mundo es igual, pero encontrar tu forma de saber, de encontrar ese camino de vuelta a la luz. Bueno, yo espero que después de todo lo que has hablado, que me ha encantado, hayas salido de aquí sintiéndote un poco mejor de cómo llegaste, ¿verdad? De cómo Claro te llegaste, que sí. porque me he sentido muy cómoda, sobre todo por escuchar cómo te has expresado tan naturalmente. Ana mía, gracias por acompañarme, por conversar conmigo de ahí a ahí. La pasé genial y nada, yo sé que se va a repetir. Gracias. Yo sé que una segunda versión. Claro que sí. Y como yo siempre... ¿Y el podcast viene? No. No, porque Ana Mireya me dijo como que está en una pausa. Ella quiere, pero no. Tú no estás en eso. No. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver si cambia de opinión. Ya veremos. Bueno, pues aquí la frase de siempre. Suscríbanse, denle like, comenten. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio conversando con gente que inspira de ahí a ahí. Bye.